Reciban mis más cordiales saludos. En esta cuarta clase del nuevo Código Procesal Penal abarcaremos un tema de vital importancia que todo estudiante y profesional del derecho debe de conocer y comprender plenamente. Y el tema que elegí para el día de hoy es el principio de oportunidad. ¿Y qué es el principio de oportunidad? Podemos entender que es la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal, es decir, del fiscal, de no iniciar la acción pública o de suspender provisionalmente la acción iniciada, o hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones para perseguir y castigar. Se concreta en una excepción al de legalidad y funcionaría de una manera similar a como operan las figuras del Pean Gulting y el Pean Bergey en el sistema anglosajón, donde la primera es la confesión y su efecto es evitar el juicio, y la segunda es la negociación entre el fiscal y el imputado, que supone pactar la acusación en toda su extensión y dimensión, y de este modo reducir o mutar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal en sí mismo. Por lo que podemos decir que el principio de oportunidad es una mezcla tanto de las figuras del Pean Gulting y del Pean Bergey americano. Por otro lado, de acuerdo con Cáceres e Ipaguirre, sostienen que el principio de oportunidad es una facultad que le asiste al fiscal para que, dentro de determinados parámetros y bajo ciertas excepciones, disponga de discrecionalidad en el ejercicio y la continuidad de la acción penal, o la abstención y sobreseimiento de la acción ya iniciada. De aquí que el principio de oportunidad es el mecanismo con el que cuenta el fiscal, que ante la consensualidad de las partes, cuando éstas lleguen a un acuerdo en relación al daño ocasionado por el procesado, el fiscal va a tener que abstenerse de ejercitar la acción penal, ya sea de oficio o a pedido del procesado. En el caso de que el fiscal actúe de oficio, debe de requerir el consentimiento del imputado. Es por ello que el principio de oportunidad además se orienta a la reparación del daño ocasionado, pues es una de las condiciones para su aplicación, por lo que es necesario la aceptación del procesado, es decir, de su responsabilidad por el delito que se le atribuye. Debemos de comprender que el principio de oportunidad procede durante las diligencias preliminares, durante la investigación preparatoria y durante la etapa intermedia. En efecto, corresponde al fiscal aplicarla durante la etapa preliminar, pero siendo el caso de que se haya dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria, será necesario solicitarla al juez de la investigación preparatoria la aplicación del mencionado principio. Resulta necesario conocer plenamente la importancia y beneficios que implica el emplear el principio de oportunidad. Su correcta aplicación va a servir no solo a las partes, sino a la administración de justicia, por la que no habría necesidad de que casos de bagatela o de poca relevancia lleguen a la etapa estelar del proceso, es decir, el juicio oral. Por otro lado, es importante resaltar las experiencias del empleo de las salidas alternativas en Latinoamérica, que han sido sorprendentes, como las herramientas más efectivas de descongestionamiento de la carga procesal penal. En consecuencia, el principio de oportunidad va a proceder frente a la concurrencia de hechos punibles calificados como bagatela o de poca relevancia jurídica, en la cual el jus puniendi suspende su ejecución a fin de alcanzar mejores resultados que los efectos que podrían causar la imposición de una pena. Efectivamente, va a existir resarcimiento a la víctima mediante la reparación del daño ocasionado. En ella se evitarán dilataciones de tiempo, resultando esta pronta y oportuna, evitando además que el procesado sea sometido a los efectos de una persecución en instancia judicial, por lo que la aplicación del principio de oportunidad debe permitir reducir la sobrecarga laboral en instancia jurisdiccional, dejando que el órgano judicial se focalice en conductas delictuosas de mayor gravedad, donde resulta necesario hacer uso de las medidas coercitivas facultadas por ley. Entonces, debe quedar totalmente claro que el principio de oportunidad es una salida alternativa del proceso penal, cuyo fin es su pronta conclusión, que en lo relativo al tema económico va a ser beneficioso para todas las partes, mediante el término breve del proceso. Pero hay que tener en cuenta que la aplicación de este principio no es amplio, ya que existen dos supuestos de procedencia. La primera está relacionada a la falta de necesidad de la pena, por lo que el artículo número 2, en su numeral 1 y literal A del nuevo Código Procesal Penal, establece que la agente haya sido afectada por el delito. Precisa que cuando el delito afecte gravemente al propio agente. Si el delito es doloso, cuando esté combinado con una pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulte innecesaria. Por otro lado, en el segundo supuesto trata sobre la falta de merecimiento de la pena, establecida en el artículo in commento, que
numeral 1 y literal B. La mínima gravedad del delito. Establece que el delito no debe de afectar gravemente el interés público, excepto si el extremo mínimo de la pena prevista es superior a los 2 años de pena privativa de libertad o ha sido perpetrado por funcionario público en el ejercicio del cargo. Y finalmente, en el literal C, la mínima culpabilidad del agente. Indica que en atención a las circunstancias del hecho y condiciones del demandado, si el fiscal considera que concurren las circunstancias atenuantes de los siguientes artículos del Código Penal. El artículo 14, que regula el error de tipo y prohibición. El artículo número 15, sobre el error de comprensión culturalmente acondicionado. El artículo número 16, tentativo simple. El artículo 21, en relación a las eximentes incompletas. El artículo 22, en lo que se refiere a la responsabilidad restringida por razón de edad. El artículo 25, en los supuestos de complicidad y cuando se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será procedente asimismo si el delito está combinado con una pena privativa de libertad superior a los 4 años o ha sido perpetrado por funcionario público en el ejercicio del cargo. Es válido afirmar que el principio de oportunidad como mecanismo procesal es una salida alternativa que procede única y exclusivamente en los siguientes supuestos: por falta de necesidad de la pena, por falta de merecimiento de la pena. Asimismo, debemos tener en cuenta los elementos de procedencia, cuando el agente sea afectado por el delito, la mínima gravedad del delito y la mínima culpabilidad del agente, conforme señala el artículo número 2 del nuevo Código Procesal Penal, en su numeral 1, literales A, B y C. Pero los delitos en los que procede son los denominados delitos de bagatela o de poca relevancia jurídica, ha de ser en efecto de leve gravedad. Al cumplir con los supuestos de procedencia y cuando se llegue a un acuerdo en relación a la reparación del daño causado entre el agraviado e imputado, el fiscal dispondrá la aplicación del principio de oportunidad si es que el caso se encuentra en sede fiscal, pero si se dispuso de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, se requerirá al juez de la investigación preparatoria la aplicación de dicho principio. Pero eso no es todo. El fiscal, para asegurar íntegramente el derecho del agraviado y el pago de la reparación civil, va a reservarse de la potestad de ejercer la acción penal, ya que de ser el caso de que el agente no pague la reparación civil, el fiscal puede revocar el principio de oportunidad otorgado. Una vez pagada la reparación civil, que puede ser fraccionada durante el plazo de 9 meses, el fiscal expedirá la resolución definitiva de la abstención de iniciar la acción penal y el respectivo archivamiento del caso. Esto sería en efecto en sede fiscal, pero cuando se haya formalizado la investigación, en ese caso se requerirá al juez de la investigación preparatoria el sobreseimiento de la causa.